María Jesús, cuando quieras. Muy bien, pues voy a compartir la presentación para que Sí. todos podáis irla siguiendo correctamente. Vale, perfecto, lo vemos. A ver, un momentito que voy a ponerlo en modo presentación. Perfecto, ahora deberéis Sí, estarla sí, se ve perfectamente. viendo todos. Muy bien, pues en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a esta formación técnico-comercial que hemos preparado junto con Comunicaciones Reunidas. Como muy bien ha dicho Carlos, la idea de esta sesión es daros a conocer una nueva solución multicelda que creemos que es la evolución perfecta del sistema que teníamos hasta ahora, la N720, y que vais a ver que cubre nuevos escenarios y nuevas formas de negocio que hasta ahora las teníamos un poco más limitadas. Entonces, sin entrar mucho al detalle, para aquellos que no conozcáis quién es Gigaset, somos una empresa alemana. Provenimos de nuestra matriz originalmente Siemens, pero seguimos manteniendo todo lo que es la fabricación y el desarrollo, todo el I+D en Alemania y en Europa. Básicamente nuestra gama de negocio ha estado basada tradicionalmente en productos de consumo, telefonía inalámbrica para el hogar, aunque en los últimos tiempos pues estamos desarrollando otros negocios como equipos domóticos para el hogar, en nuestra pata de Smart Home, teléfonos móviles también, smartphones, y la parte de profesional, que es en la que nos vamos a centrar hoy, y que, como podéis ver aquí, no es un portfolio muy extenso, pero sí es un portfolio muy completo. La idea es poder ofrecer una solución completa a cualquier empresa pequeña o mediana, ¿vale? Como veis, disponemos de una gama de teléfonos de sobremesa. La parte inalámbrica es en la que nos vamos a centrar hoy. Aquí tenéis cuál es el portfolio que hemos tenido hasta final del año pasado. Básicamente teníamos una solución monocelda para entornos pequeños, que es la N510, como máximo 6 terminales, 6 usuarios y 4 llamadas en paralelo. Para entornos mayores disponíamos hasta ahora de la N720, que nos permitía cubrir ya edificios y lugares mucho más grandes, con sistemas de hasta 30 estaciones base y dando servicio a 100 terminales inalámbricos o 100 usuarios. Conectados a estos sistemas DEC, tenemos diferentes terminales inalámbricos, que son los que estáis viendo a la derecha. Todos ellos soportan CATIQ 2.0, tienen una calidad de audio de alta definición, y como veis tenemos al portfolio tradicional de teléfonos de sobremesa, perdón, de teléfonos inalámbricos, el SL750H, el S650H y el R650H. Recientemente se añadió un equipo nuevo, que es el Maxwell C. Como veis, es un teléfono que aparentemente es un teléfono de sobremesa, pero realmente es un teléfono inalámbrico, con lo cual no necesito cablearlo, y conectado a una solución multicelda DEC o una solución monocelda, puede tener las mismas prestaciones que cualquier otro teléfono inalámbrico. Entonces, como os comentaba antes, hasta ahora este es el portfolio que teníamos en la parte inalámbrica. La N720 es un producto que ha sido muy exitoso, se ha instalado muchísimo, con unos resultados muy, muy positivos. Pero bueno, al final también la experiencia nos ha llevado a detectar una serie de limitaciones o escenarios a los que quizás no éramos tan capaces de llegar. Es decir, muchos instaladores empezaron con instalaciones pequeñitas, poco a poco han ido creciendo sus instalaciones, y como os comentaba, la N720
tenía la limitación de 100 terminales como máximo. Entonces, para dar soluciones a ese tipo de escenarios, a finales del año pasado lanzamos un nuevo sistema multicelda que es mucho más flexible, mucho más sencillo y mucho más escalable, que es el N870 que os vamos a presentar hoy. Con este terminal lo que pretendemos es poder dar soluciones, como comentaba, a escenarios mayores, pero también a escenarios más pequeños, y luego a lo largo de la sesión vamos a ver cómo lo conseguimos. También nos hemos focalizado mucho en aumentar la seguridad del dispositivo y del sistema en general, dotándole de mucha mayor potencia, con la ventaja de que se van a poder vamos a poder seguir utilizando los mismos terminales inalámbricos de la gama profesional que estábamos utilizando hasta ahora para la N720. A nivel de escalabilidad, simplemente para que tengáis unas cifras, luego vamos a ir viendo poco a poco los detalles. Tenemos, como veis, la ventaja ahora mismo con este nuevo sistema de que ya no tenemos un deck manager separado. Una de las limitaciones con la N720 es que el equipo como mínimo constaba de dos elementos. Una parte central, que era el deck manager, que era el cerebro del sistema, y luego las estaciones base, que eran las que nos daban cobertura. Con la solución N720 eliminamos esa dualidad y conseguimos que un único equipo hardware sea capaz de funcionar con diferentes perfiles, dándonos la posibilidad de combinar el Deck Manager con una antena o no. Más adelante, como os comento, vamos a ir viendo los detalles. Y a nivel de escalabilidad, como os comentaba antes, vamos a ser capaces de cubrir escenarios mucho o muchísimo mayores. Ahí tenéis un poco las cifras máximas. Podemos cubrir escenarios con hasta 20.000 usuarios o 20.000 terminales, con 6.000 llamadas en paralelo simultáneas y 6.000 estaciones base, con lo cual pasamos a escenarios muchísimo más grandes que a los que estábamos acostumbrados hasta ahora. A nivel de seguridad, hemos incorporado los últimos protocolos del mercado, como puede ser SRTP, también SIP Seguro, TLS en todas sus versiones disponibles, hasta 1.2. Se ha añadido también seguridad al acceso de las agendas corporativas, tanto LDAP como XML. A nivel del acceso a la configuración del equipo, se definen o se han definido diferentes roles para que no todos los roles puedan ver toda la información de administración, de forma que se pueda controlar mucho más qué es lo que cada persona puede tocar o puede ver en el sistema. Por supuesto, configuración a través de HTTPS. A nivel de configuración, quiero hacer hincapié en que la forma de poner en marcha y de configurar un sistema N870 se puede realizar de dos formas. La forma más habitual o la forma más sencilla es a través del configurador web, como se hacía con la N720 o con cualquier otro equipo IP que hay en el mercado, pero también me gustaría hacer hincapié en la posibilidad de hacer configuración a través de autoprovisión. Todo el tema de provisionamiento automático, de forma la creación de ficheros XML con todos los parámetros de configuración del equipo para que se puedan descargar de forma automática. Está todo desarrollado y listo para aquellas personas que estén interesadas en utilizarlo. Y bueno, por último, comentaros también que se le ha dotado a la contraseña de acceso o a las contraseñas en general que utiliza el sistema de una mayor seguridad, ya que permitimos contraseñas mucho más largas que con la N720. A modo de vista general,
aquí tenéis una comparativa entre el sistema multicelda N720 y el nuevo sistema N870. Como veis, vamos a tener diferentes escenarios, que los vamos a ver ahora, pero digamos en el escenario típico o intermedio de la N870, vamos a ser capaces de dar servicio con 60 estaciones base hasta 250 usuarios, es decir, estamos duplicando la capacidad máxima en antenas del N720 y multiplicando por 2,5 la capacidad máxima de usuarios que teníamos con el sistema anterior. No solamente eso, sino que con un integrador virtualizado vamos a ser capaces de combinar diferentes deck managers, diferentes sistemas multicelda, de forma que somos capaces de llegar a las cifras que os comentaba antes, hasta 20.000 usuarios y 6.000 estaciones base, ¿vale? Este escenario a día de hoy todavía no está desarrollado completamente, pero lo estará a lo largo del segundo trimestre, es decir, antes del verano seremos capaces de montar este tipo de escenarios. Otra ventaja de la N870 es que os lo adelantaba antes, ya no necesito un equipo diferente, un deck manager, un hardware separado para instalaciones pequeñas. Es decir, el mismo equipo, el N870, es capaz de trabajar como deck manager y como base al mismo tiempo o en paralelo. Con lo cual nos evitamos tener que en una instalación pedir dos referencias distintas. El equipo físicamente es el mismo, una única referencia, y luego yo posteriormente, durante el proceso de instalación, configuraré el rol o la funcionalidad que necesite en cada caso concreto. Más mejoras de este sistema, bueno, pues el tema de la autoprovisión que os comentaba antes se ha mejorado y se ha facilitado el uso de la autoprovisión, y también se ha hecho más consistente y más similar al sistema que tenemos actualmente con los teléfonos de sobremesa, de forma que si un instalador instala tanto teléfonos de sobremesa como teléfonos inalámbricos, el sistema de autoprovisión es homogéneo y es idéntico para todos los tipos de producto, sean teléfonos de sobremesa o sean teléfonos inalámbricos. También está previsto que podamos soportar IPv6, ¿vale? A día de hoy no está soportado, pero sí que está previsto en el segundo trimestre de este año, al mismo tiempo que el integrador virtualizado. A nivel de seguridad, creo que ya os lo había comentado antes, se soporta tanto SIP seguro como RTP seguro. La posibilidad de que toda la configuración se realice en entorno seguro por HTTPS. También la conexión a la interfaz web se puede configurar para que se hagan exclusivamente en HTTPS. Y a continuación tenéis en la lista, yo creo, una de las mejoras junto con el hardware. Tenemos la otra gran mejora que yo veo en el producto nuevo, en la N870, que es la posibilidad de que la sincronización de las antenas se pueda realizar a través de la LAN, a través de la red del cliente. Hasta ahora, para aquellos que hayáis trabajado con la N720, sabéis que el sincronismo de las estaciones base se tenía que hacer por el aire, se tenía que hacer vía DEC. Con esta nueva solución disponemos de una flexibilidad mayor, ya que no solamente se va a poder seguir haciendo a través de DEC, a través del aire, sino que también incluimos la sincronización por LAN e incluso la sincronización mixta. Es decir, yo puedo tener algunas estaciones base sincronizadas por el aire, si su nivel de señal es adecuado entre ellas, y algunas que por algún motivo estén alejadas, bien porque haya un cortafuegos, algún muro un poco más grueso que limite la propagación de la señal, pueden estar perteneciendo a la misma agrupación sincronizadas a través de la LAN.
Otra mejora también importante, sobre todo de cara al mantenimiento de los terminales, es que en la N870 se va a soportar la actualización de los terminales inalámbricos por el aire. Esto sobre todo es importante para el R650H, que hasta ahora no se podía actualizar de ninguna otra forma. Y bueno, pues como veis, tenemos planificado para finales de este año, bueno, para la segunda mitad de este año, realmente, la incorporación de sistemas de alarma, de localización y de mensajería, para poder ofrecer un servicio más completo y avanzado en el sistema multicelda. Y por último también se ha mejorado el diseño de la N870. Fundamentalmente lo que se ha hecho es mejorar, perdón, que me he adelantado, fundamentalmente lo que se ha hecho es mejorar la colocación de los conectores, tanto de la fuente de alimentación como del conector Ethernet, para que sea mucho más sencillo conectarlos y desconectarlos. Y también se ha mejorado la posición de los LEDs. Ya no tenemos los LEDs en el frontal, sino que los tenemos en una esquina, con lo cual, para ver el estado de una estación de una N870, ya no tenemos que alejarnos. Normalmente, pensad que las estaciones en base las tenemos colocadas en pared a una altura determinada, y teniendo los LEDs en el frontal, pues muchas veces teníamos que alejarnos, no se veían correctamente. En este caso, los LEDs están colocados en esquina, con lo cual, con que me posicione debajo, ya veo cuál es el estado de ese equipo. Bueno, en cuanto a lo que son María Jesús, Sí, disculpa un segundito, que tenemos una pregunta. ¿Qué atributos debe tener la LAN para garantizar la buena sincronización? sí, efectivamente. Necesitamos tener una serie de requisitos especiales para hacer la sincronización vía LAN. Al final, digamos, hay el requisito básico, ¿vale? Es que el retardo de los paquetes y el jitter correspondiente tiene que ser mínimo. Y para eso, pues bueno, se recomienda siempre utilizar switch de la mayor calidad posible, intentar en la medida de lo posible de que los saltos de switch sean los mínimos, es decir, intentar no poner muchos switch en cascadas a la hora de colocar las estaciones de base. También se recomienda que alguna lógica avanzada de procesamiento de paquetes se desactive. Por ejemplo, el switching de nivel 3, por lo general, suelen provocar retardos, jitter adicional. Entonces, en esos casos se recomienda desactivar ese tipo de procesamientos o de lógicas en los puertos donde vamos a conectar las estaciones base. Y existe una herramienta que hemos desarrollado que permite monitorizar las estaciones base durante un tiempo para ver cuál es ese retardo y cuál es la calidad de red, y si es factible o no realizar la sincronización por LAN. Vale, yo creo que está respondida la pregunta. De todas maneras, bueno, me estoy adelantando, pero sabéis que disponemos de una wiki en la que tenemos información sobre nuevas actualizaciones, formas de configurar las funcionalidades y demás. En la wiki existe un artículo específico sobre la sincronización LAN para la N870, cuáles son los parámetros específicos, e incluso es posible descargarse de forma gratuita esta herramienta por si fuera necesario hacer una monitorización del sistema. ¿Tienes la dirección de la wiki por ahí? Sí, la tengo al final de la presentación, aparece para que la podáis apuntar. Vale, perfecto. Aunque creo que he dado con ella. Sí,
Es, Sí, sí, me parece que he dado con ella, ahora la paso en el chat. vale, de acuerdo. Bueno, pues como os comentaba, con la N870 vamos a poder cubrir nuevos escenarios que hasta ahora con la N720 o bien no podíamos porque era demasiado grande, o cuando teníamos un escenario pequeño como el que estáis viendo ahora, teníamos una limitación o un hándicap de entrada por el hecho de tener que instalar como mínimo un deck manager y una estación base. Eso al final hacía que el coste de entrada fuera mayor. Cuando ya empezábamos a subir en el número de antenas, pues el coste del deck manager se diluye, pero para 4 o 5 estaciones base, pues claro, al final suponía en la práctica la compra de una estación base más, así por hablar un poco de la equivalencia. Entonces, en escenarios pequeños como el que estáis viendo, en el que no necesito más de 10 estaciones base, una de esas estaciones base puede configurarse con un rol dual. Funcionaría como estación base y como deck manager al mismo tiempo. Con este escenario soy capaz de gestionar un máximo de 10 llamadas simultáneas y dar servicio a 50 usuarios como máximo, ¿vale? A nivel de lo que es la capacidad de las estaciones base, ¿vale? En este escenario, la capacidad que tiene la base, que funciona como deck manager, es limitada. Entonces, en una estación base que funciona única y exclusivamente como estación base, se pueden gestionar un máximo de 10 llamadas simultáneas con el códec habitual 711, 8 llamadas simultáneas si estamos utilizando el códec 729 y 5 llamadas como máximo si utilizamos el códec de banda ancha, el 722, ¿vale? En el caso de estar trabajando con una base que tiene el rol de deck manager, ¿vale? La capacidad queda reducida a 5 llamadas como máximo, sea cual sea el códec que se utilice, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar el sistema multicelda, no solamente cuál es la zona que tengo que cubrir, sino también cuál es la capacidad a nivel de llamadas que voy a poder gestionar en cada zona o con cada estación base. Pero como veis, aquí ya estamos dando un gran paso adelante, porque para instalaciones pequeñas, una de las estaciones base ya puede funcionar como deck manager. En el caso de que necesitemos más de 10 estaciones base, en ese caso pasaríamos a lo que nosotros llamamos un escenario mediano, que sería el equivalente a lo que venía siendo la N720 hasta ahora. En ese caso, uno de los equipos hay que configurarlo única y exclusivamente como deck manager. Es decir, aquí ya tenemos que tener un deck manager dedicado que no tiene la funcionalidad de estación base, y a este deck manager vamos a poder conectar hasta 60 estaciones base. Es decir, podemos duplicar el alcance que teníamos antes con las 30 antenas del N720. A nivel de llamadas simultáneas, como veis, podemos gestionar un máximo de 60 llamadas, es decir, estamos duplicando también la capacidad de la N720. Y por último, a nivel de usuarios, veis que podemos dar servicio hasta 250 usuarios. A nivel de capacidad por estación base, se mantiene lo que os había comentado antes. Máximo 10 llamadas con el código 711, 8 si estamos con el 729 y 5 si tenemos el códec 722. ¿Vale? Digamos que estos dos escenarios que hemos visto ahora son los que a día de hoy somos capaces de cubrir, pero os comentaba antes que a lo largo del segundo trimestre de este año, es decir, antes del verano, vamos a ser capaces de cubrir escenarios mucho más grandes como el que estáis viendo ahora. La idea es ofrecer un integrador que será un software, estará virtualizado,
que nos va a permitir poder gestionar hasta 100 deck managers. Si cada uno de ellos tiene sus 60 estaciones base, daría un total de 6.000 estaciones base para 6.000 llamadas simultáneas y un máximo de 20.000 usuarios. ¿Esto qué nos va a permitir? Poder cubrir empresas multisede, sedes que están repartidas geográficamente, pero que por algún motivo, bueno, pues necesito tener roaming entre ellas, es decir, el hecho de que yo pueda tener mi terminal inalámbrico con mi usuario en Madrid, y en un momento dado me lo pueda llevar a la sede en Valencia, por ejemplo, en Bilbao o en Barcelona, y con ese mismo usuario yo pueda, y con ese mismo terminal yo pueda trabajar desde esa otra sede. De forma que el Gigaset integrador me va a proporcionar una base común de configuración unificada para todos los deck managers que yo pueda ir integrando. Bueno, como resumen de los 3 escenarios que hemos visto, a la izquierda tenéis el escenario pequeño, como hemos comentado, hasta 50 usuarios y 10 llamadas simultáneas. Una de las estaciones base funcionaría también en paralelo como deck manager. El escenario mediano, que me permite ya con un equipo configurado como deck manager dedicado conectar hasta 60 estaciones base y 250 usuarios, por supuesto, siempre con roaming y Hanover. Y el escenario grande, que como veis me permitirá gestionar hasta 100 deck managers y llegar hasta 20.000 usuarios. María Jesús, Sí, otra dime. preguntita tenemos. Nos comentan, en el escenario mediano, Sí, hablar de 60 comunicaciones simultáneas, sí. pero ¿cómo se distribuyen todas las estaciones base? Y sigue la pregunta, ¿afecta la distribución de llamadas el códec que estés usando? ¿Es mejor Eh, usar el mismo códec en la misma instalación o se puede manejar diferentes códecs en la misma instalación? A ver, en principio tú para cada terminal podrías definir un códec distinto, ¿vale? Lo que ocurre es que, por ejemplo, el códec 722 por defecto está desactivado, ¿vale? Está desactivado y si tú quieres utilizarlo, lo activarías y se activaría en principio, estaría disponible para todos los usuarios. Y luego tú ya, para cada usuario, vas definiendo qué códec quieres utilizar. A ver, si estamos en la misma instalación, entiendo que lo lógico es utilizar el mismo códec. Quiero decir, si tú, por ejemplo, tienes una limitación del ancho de banda, y necesitas utilizar el código 729, lo lógico es utilizarlo para todos los usuarios, pero sí que es cierto que el sistema te permite combinar dentro de la misma instalación usuarios con diferentes, códecs. ¿Vale? Entonces, en función de eso, pensad que cuando yo he mencionado antes el tope de llamadas que se pueden gestionar con ese códec, al final tienes que pensar que es una combinación. Es decir, si yo tengo, imaginaos en el caso, digamos, extremo, puedo tener usuarios que estén utilizando el códec 711 y el códec 729, por ejemplo, es un ejemplo. Yo podría tener una estación base en la que puedo tener como máximo 8 llamadas con el códec 729, ¿vale? Y podría tener adicionalmente 2 con el códec 711. Es un escenario muy raro que nunca se me ha planteado, pero bueno, podría llegar a darse. Es decir, tú cuando activas un códec no estás deshabilitando el resto de códecs y a cada terminal le puedes configurar un códec distinto. No sé si queda clara la pregunta, es decir, al final tener en cuenta también que
por ejemplo, en el escenario mediano, las 60 llamadas son 60 llamadas en paralelo en todo el sistema. Como máximo, puedo tener 10 por estación base, con lo cual, como mínimo, para tener 60 llamadas simultáneas en el sistema necesitaría 10 estaciones bases, o al final siempre hay que respetarlo. Ahí las normas no cambian con respecto a la N720. Por ejemplo, si tenéis un punto caliente, es decir, tenéis una zona de reuniones, una cafetería donde hay mucha acumulación de terminales, quizás con una estación base cubrís la zona perfectamente, pero se os queda corto el número de canales, con lo cual ahí se pueden colocar 2 estaciones base relativamente cerca. A nivel de cobertura no voy a ganar, pero sí voy a conseguir duplicar la capacidad en esa zona. Vale, sí, me comentan en relación a esto, dice, pero ¿cómo se distribuyen las llamadas simultáneas entre las diferentes estaciones base? ¿Es según las vayan llegando, por codec? No, en principio es por orden, claro. O sea, orden de llegada, según vas Claro, cogiendo orden de celda. llegada. De todas maneras, cuando una estación base llega a su capacidad máxima, ¿vale? Digamos que el terminal inalámbrico, como funciona es, va a intentar engancharse siempre a la estación base que tenga más cerca. De forma que cuando quiera hacer una llamada, él lo va a intentar hacer siempre a través de esa estación base. ¿Qué pasa? Que si esa estación base está ocupada, es decir, la estación base llega un momento en el que si ya tienes todos sus canales ocupados y no es capaz de gestionar más llamadas, va a mandar un aviso de busy al sistema. Y entonces es el deck manager el que va a transferir esa llamada a otra estación base que el terminal tenga de forma cercana. Es decir, si esa estación base o ese terminal no tiene no vea ninguna otra base con un nivel suficiente, esa llamada no se podría gestionar. Pero eso el sistema lo hace de forma dinámica, es decir, el sistema, el deck manager en este caso es el que va asignando llamadas a estaciones base en función de la carga de cada una de ellas. Y las estaciones base, digamos, se autorregulan. Si ellas no son capaces de gestionar una comunicación más, pues lo que hacen es mandar un aviso y el sistema lo que hace es redireccionar esa llamada a través de la estación base que tenga más cercana o la más adecuada en ese momento. Sí, vale, nos dice cuando es una estación... Ah, perdón, que me dame un segundito. Dice, cuando una estación base mantenga una llamada, maneja una llamada, ¿el ¿Sí? sistema reserva las 10 para el sistema? ¿Cómo las 10 para el sistema? Es que no entiendo la pregunta. Bueno, te voy haciendo otra. Dice, en el escenario pequeño, cuando se utiliza una base como manager y emisor a la vez, Sí, no habíamos dicho que solo podían 5 llamadas simultáneas. sí, claro, 5 llamadas simultáneas, eso es. Se dice, pone en el cuadro que se pueden 10. Claro, 10 llamadas simultáneas con el número de estaciones base adecuado. Eso es lo que os estaba comentando. Si tú quieres tener 10 llamadas simultáneas, necesitarías tener como mínimo en el escenario pequeño una base adicional al deck manager. Es decir, la información que aparece abajo de hasta 10 llamadas simultáneas en el escenario pequeño o hasta 60 llamadas simultáneas es en el sistema completo. Vale. Es lo que os comentaba antes, claro, tú necesitas tener lo que os comentaba antes, si tú en el escenario mediano quieres tener 60 llamadas simultáneas, como mínimo tienes que tener 6 estaciones base. O sea, una cosa es la capacidad por estación base y otra cosa es la capacidad máxima del sistema. Por supuesto, tienes que tener el número de estaciones base mínimo necesarias para ello. Vale, hay otra pregunta. Dice, en el escenario mediano, cuando una base maneja una llamada, ¿el sistema reserva canales para esa estación base y reduce la capacidad total del sistema? No. Quiero decir que no hace ninguna reserva. Es decir, si está ocupando un canal de la base, los otros quedan libres para otras llamadas o otras comunicaciones
que puedan venir desde otros terminales, pero no entiendo muy bien la pregunta. ¿A qué se refiere con que los reserva? ¿Para qué? ¿Para esa comunicación o para ese terminal que ha iniciado la comunicación? A priori no reserva, es decir, la estación base va utilizando canales según va recibiendo peticiones. Vale, pues entonces parece que está respondida la pregunta. Vale, pues continúa. Vale, de acuerdo. Bueno, pues como os comentaba, estos son los 3 escenarios que se van a poder cubrir con la N870. Y básicamente, por hacer un resumen o hacer hincapié en las mejoras del sistema, la posibilidad de poder hacer una instalación con un único hardware. Tú luego en la instalación vas definiendo qué rol o qué funcionalidad va a tener cada uno de ellos dentro Esto sí, de esto la te lo ha instalación. explicado, por eso no he dicho nada, pero lo he explicado. ¿Perdón? Sí, pero nada, perdona. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Sí, disculpa, María Jesús, sí. Vale. Aumentando la seguridad y, bueno, a nivel de capacidad, pues prácticamente cualquier tamaño de instalación es posible. Al final, también me gustaría indicaros que la N870 está preparada o especialmente preparada para trabajar con escenarios en la nube. También puede trabajar con centralitas físicas, por supuesto, pero bueno, viendo un poco la tendencia del mercado, se ha hecho una especial énfasis en toda la parte de conexión en la nube. Respecto a los terminales inalámbricos que podemos... Discúlpame un momentito, Sí, antes de que te metas en los terminales. Una pregunta que se me había pasado antes, leerte. sí. Nos comentan si hay licencias de capacidad para los escenarios pequeños, medianos o grandes. Sí, eso lo había comentado para más adelante, pero para poder saltar del escenario mediano al escenario grande se requerirá una licencia que realmente será la licencia del integrador, ¿vale? El software, el integrador virtualizado que habrá que adquirir para poder trabajar con varios deck managers a la vez o de forma unificada, ¿vale? Es el único escenario, ¿vale?, que necesitaría licencia. Para el resto, el escenario medio y el escenario pequeño, la filosofía de trabajo es exactamente igual que con la N720. Las capacidades que os he comentado son capacidades máximas y la única limitación es el número a nivel de llamadas, lo que decíamos antes, es el número de antenas. Pero no hay ningún tipo de licencia por usuarios, es decir, a ver, en la teoría se podría llegar a coger en un escenario pequeño. Tú puedes comprar una N870, configurarla como Deck Manager, integrador Deck Manager y antena, ¿vale? Y el sistema te va a permitir registrar hasta 50 terminales inalámbricos. Lo que pasa es que ese sistema va a ser inoperativo porque está claro que un sistema que solamente permite 5 comunicaciones simultáneas no tiene capacidad para dar servicio a 50 usuarios, ¿vale? Pero si tú dimensionas correctamente tu instalación al número de usuarios y a la zona que necesitas cubrir, no necesitas ninguna licencia adicional. Simplemente el coste de las estaciones base y de los equipos que tú necesites para la instalación, únicamente. Excepto en el escenario grande, como os comentaba, que se requiere una licencia para el integrador virtualizado, pero sería lo único. Vale, pues yo creo que está aclarado. Bueno, pues respecto, como comentábamos a los terminales inalámbricos, ya lo habíamos dicho al principio,
vamos a seguir utilizando los terminales inalámbricos o profesionales, ¿vale? Estos son los terminales que se recomiendan, que son los terminales profesionales de la gama Pro, con los que aseguramos que el sistema va a funcionar perfectamente y va a tener todas las características y todas las funcionalidades que el sistema es capaz de dar. Por supuesto, el sistema permite vía GAP conectar otros terminales, aunque ahí, como sabéis, la funcionalidad es limitada. Y lo que sí que os desaconsejo completamente y encarecidamente es la utilización de terminales de consumo de gama baja de Gigaset o de cualquier otro fabricante, porque son equipos que no están previstos, no están pensados para funcionar en entorno multicelda. Entonces, muchas instalaciones que yo he visto dan problemas, sobre todo de Hanover, a la hora de saltar de una estación base a otra, ¿vale? Pues en ese caso sí que está totalmente desaconsejados. Si tenéis algún terminal, porque queráis aprovechar en alguna instalación nueva, terminales antiguos de Gigaset, de gama alta y demás, lo podemos consultar, ¿vale? A priori funcionaría todo con funcionalidad, pero básica. Sí, disculpa, María Jesús. Sí. Es que me comentan que como no has puesto el nombre del terminal en cada imagen, si lo puedes identificar. Sí, mira, el resistente es el R650H, que es IP65, soporta golpes, salpicaduras de agua. El business, que es, digamos, es el teléfono de entrada más para entorno oficina, sería el S650H, y el premium es el SL750H. ¿El premio me has dicho es? SL750H. Vale, que lo estoy apuntando para que ponerlo en la web. Vale, de acuerdo. R650H, el S650H, S, SL. SL750H. Sí, de todas maneras, al principio de la presentación sí que están Vale. cada uno con su nombre correspondiente. Ok, perfecto. ¿Vale? Y bueno, por último, comentaros que el Maxwell C, que es este teléfono que aparece ahora, también es compatible con todas las soluciones profesionales de Gigaset. Como veis, es un teléfono con aspecto de sobremesa. Sigue el diseño de nuestra gama de telefonía IP de sobremesa, la familia Maxwell, aunque internamente es un teléfono inalámbrico, con lo cual tú solamente necesitas conectarlo a la red eléctrica, ¿vale? Para que funcione. En ningún caso necesita conexión a la LAN. Y bueno, a nivel de diseño, os lo comentaba aquí, os lo adelantaba antes, tenéis aquí una carcasa en la parte superior, de forma que cuando la abrís podéis conectar tanto la fuente de alimentación, que es opcional, ¿vale? No lo he comentado, pero todas las estaciones base, todos estos productos son PoE en la gama profesional. Si quisierais por alguna necesidad concreta, la fuente de alimentación está disponible, pero se vende como accesorio siempre aparte. Y como os comento, tenéis esta carcasa que podéis levantar para conectar el cable de LAN y en su caso, si fuera necesario, la fuente de alimentación, de forma que una vez colocados, la carcasa vuelve a plegarse y quedarían los cables recogidos. Y como veis en la foto de la derecha, los LEDs están en esquina, con lo cual, aunque estén colocados a una gran altura, desde abajo podemos ver el estado en que se encuentran los equipos. Por comentaros también
los roles que tiene o que puede llegar a tener una N870, aunque lo hemos ido comentando con los diferentes escenarios, pero aquí los tenéis listados todos juntos en un único lugar. La forma de configurar un rol u otro es muy sencilla, es una forma manual. Si os habéis fijado en la foto, en el frontal tenéis aquí un botón, ¿vale? Este botón no se utiliza para registrar los terminales ni mucho menos, pero se utiliza para poder configurar el rol, la funcionalidad que queremos tener para cada uno de los dispositivos de hardware. Con lo cual tenemos la funcionalidad básica, que es la que viene de fábrica. El N870, según vosotros lo sacáis de la caja, tiene una funcionalidad de estación base, ¿vale? Porque en principio va a ser el rol más habitual que tenga, pero presionando, si yo presiono esa tecla en la carcasa durante 10 segundos, hago que el terminal entre en modo programación. Entonces, presionando paulatinamente y consecutivamente este botón, voy cambiando de rol. El siguiente rol sería el de integrador más DEC más estación base, ¿vale? Que sería para el equipo que tomara el control en las instalaciones pequeñas de hasta 10 usuarios, ¿vale? Tendrían que tener el rol de integrador más Deck Manager más estación base. Luego el siguiente rol sería el de integrador más Deck Manager, ¿vale? Es decir, sería el controlador para los escenarios medianos de hasta 60 estaciones base. Y por último, tendremos el rol de solamente Deck Manager, ¿vale? Sin integrador, para los escenarios más grandes. Cuando ya tengo el integrador virtualizado, la función de integrador saldrá del Deck Manager y entonces en esas instalaciones siempre tendremos que tener un equipo que funcione de controlador únicamente como Deck Manager y luego ya colgando de este Deck Manager ya pues todas las estaciones base que necesite. Sí, disculpa, María Jesús. Sí. ¿Qué nivel de estanqueidad tienen estos equipos? ¿Si se pueden poner en exterior o tenéis algún modelo o previsto sacar algún modelo para exteriores? A priori trabajamos con la misma filosofía que la N720, es decir, son equipos que están pensados para interior, pero que con cualquier caja, instalados en cualquier caja estanca de plástico, se pueden instalar en exterior. Vale, o sea, poner una caja estanca PVC Eso es. y se puede poner fuera. Vale, perfecto. Eso es. Equipo para exteriores no tenéis pensamiento. No, de momento no. Vale, perfecto. Y dice, pues, también me preguntan, vamos a ver, dice, no sé si has comentado ya. Bueno, ha habido una persona que, bueno, que se ha tenido que ausentar en el momento y dice, la estación base en 870 se integra con cualquier plataforma cloud o sea, IPPBX física. Y luego, si los terminales deben estar licenciados como SIP en la PBX. O, por el contrario, no ocupan extensión en la PBX o plataforma cloud. No, ocupan extensión en la PBX. La forma de funcionamiento en ese sentido es como en la N720. Entonces, tú registras un terminal inalámbrico y asociado a este terminal inalámbrico configuras una cuenta SIP o una extensión, con lo cual necesitas una extensión SIP en la centralita, ya sea virtual o física, para cada terminal inalámbrico. Al final nosotros utilizamos siempre estándar SIP abierto y ahí ya dependemos de la plataforma en la que se conecte el sistema. Claro, o sea, por cada uno de los terminales inalámbricos que vayan a través de este sistema tiene que tener una cuenta SIP asociada. Sí, eso realmente no lo había comentado porque se mantiene con respecto a la N700, es igual que en la N720. Vale, perfecto. Gracias. Nada. Bueno, pues como servicios un poco más de valor añadido, un poco más mejorados con respecto a la N720, el primer punto es el tema de la autoprovisión que yo os había comentado.
Cuando estamos en instalaciones pequeñas, pues a lo mejor registrar manualmente los terminales es relativamente rápido. Cuando ya estamos hablando de instalaciones con 100, 200 usuarios, ya tener que estar haciendo el registro tanto en la estación base como en el sistema, pues puede resultar un poco más complejo. Entonces, como os comentaba, a través de la autoprovisión es posible preregistrar los terminales inalámbricos a través de IPUI y controlar, definir ventanas de registro en el sistema para que en esos momentos los terminales puedan registrarse y añadirse al sistema. Y en principio el registro está basado en IPUI. Sabéis que el IPUI es el identificador, digámoslo así, a nivel DEC de un terminal móvil, de la parte móvil. Entonces, con este IPUI, si nosotros le indicamos en los ficheros de provisión los IPUIs que yo voy a de los terminales que yo voy a registrar, y le digo al sistema, oye, y vas a estar hoy de 12 a 2 de la tarde registrando terminales, ¿vale? Simplemente tengo que ir abriendo los terminales inalámbricos, dándole al botón de registro y automáticamente los terminales irían registrándose directamente, ¿vale? Con lo cual, la puesta en marcha del sistema por ese lado sería mucho más rápida y más sencilla. También comentaros el tema de los directorios en red, tanto en modo, digamos, abierto como en modo seguro, LDAP, XML, eso se sigue soportando igual que en la NS720. También se soportan las agendas corporativas de otros sistemas, como por ejemplo Broso, que es una plataforma que utilizan muchos operadores en Europa. Pues las agendas corporativas que se utilizan, que se llaman las agendas XSI, también están soportadas, ¿vale? Y la idea es ir dando soporte cada vez a un mayor número de plataformas como somos capaces de soportar hoy en día con la N720. Y por último, comentaros también que se soporta XHTML, que lo que nos permite al final es poder personalizar o poder crear menús específicos personalizados en los terminales inalámbricos, de forma que, por ejemplo, funciones como el no molestar, en el que yo en un terminal inalámbrico pues no tengo ningún botón específico de función no molestar, pues yo pueda crearme mi menú acorde a la plataforma o a la centralita con la que yo estoy trabajando y poder abrir esa opción de menú y, por ejemplo, activar o desactivar el no molestar, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Y bueno, a nivel de capacidades, aquí tenéis un poco los sistemas que tenemos actualmente, partiendo de la N510, que como os decía, es una solución monocelda para máximo 6 usuarios y 4 llamadas en paralelo. A día de hoy tenemos la N720. A ver, la N720 no se va a descatalogar de momento, no tenemos fecha de descatalogación. Lo que pasa que sí que es cierto que teniendo en el mercado un producto como la N870, nuestra previsión es que irá muriendo poco a poco, ¿vale? Por las ventajas y por las características que tiene el 870. Pero bueno, por eso la pongo aquí de momento. Disculpa, ¿Vale? disculpa un momentito, ¿sí? María Jesús, antes de que continúes con la comparativa. Tenemos otra pregunta que dice, para integrar con una centralita, entiendo que solo sería necesaria una licencia SIP por cada base, no por cada terminal. Y luego, en cuanto a temas de cobertura, ¿cuántos metros de cobertura nos da la base? A ver, el tema de la licencia SIP, es que claro, depende de la centralita, pero hasta donde yo sé sí que necesitas una extensión por usuario, es decir, una licencia por extensión, que es una licencia por usuario, que al final es una licencia por terminal, porque no conozco, no sé, corregidme, ninguna centralita que la licencia sea por estación base. Al final la estación base lo único que hace es controlar, digamos, dar
canales de radio para que los terminales puedan recibir y realizar llamadas o realizar consultas a las agendas o lo que ellos necesiten. Pero además, daros cuenta que la comunicación con la centralita se realiza siempre a través del deck manager. Me explico. Cuando tú recibes un invite, por ejemplo, de la centralita, ese invite nunca pasa a la estación base, siempre lo gestiona el deck manager y es el deck manager el que le dice a la centralita, oye, esta llamada la vas a gestionar a través de esta estación base, es decir, el audio de esta llamada va a ir a esta estación base. Entonces, digamos, toda la gestión, todo el control a nivel de SIP es entre la centralita y el deck manager, ¿vale? Sí, Y bueno, luego me el imagino. tráfico de audio sí que es entre la centralita y la estación base. Sí, vamos, como bien apunta Álvaro, pues es que cada terminal, si quiere tener su propio número de extensión, debe ser una licencia SIP por cada terminal. Eso es, eso es. Gracias, Álvaro. Vale, pues nada. Pues, y luego en cuanto a la parte de cobertura... En cuanto a la parte de cobertura, es exactamente igual. Al final tenemos equipos que son DEC y entonces tenemos las mismas coberturas que en cualquier otro equipo, igual que digamos, una base de N720 va a tener el mismo patrón o muy similar, porque sí que es cierto que, claro, el hardware cambian un poco la colocación de las antenas y de diversidad, pero vamos, no es significativo en absoluto, con lo cual podemos hacer análogo la cobertura que tenga, por ejemplo, una estación base N720 o incluso la que tenga una N510 monocelda. La ventaja de la N870 es que si con una estación base no soy capaz de cubrirlo, puedo añadir más hasta que llegue a cubrir toda la zona que necesite. Pero desde el punto de vista del deck, ahí estamos limitados a lo que nos dice el estándar. La potencia máxima de transmisión son 250 milivatios y de ahí no podemos pasar. Entonces, típicamente el deck lo que me permite es cubrir zonas, siempre hablando como máximo en entornos ideales, de hasta 300 metros en exterior, ¿vale? Y hasta 50 metros en interior, por estación base, ¿vale? Lo que pasa que en la N510 pues tengo una única estación base y en la N870 puedo combinar diferentes estaciones base para tener una única zona de cobertura mucho mayor. Sí, vale, entonces más o menos que nos pregunta también qué radio de cobertura se puede tomar a la hora de diseñar. A ver, ahí va a depender un poco también por supuesto, del entorno, Sí, ¿vale? las paredes, Porque no es lo mismo estar en una nave diáfana, en abierto que tener, por ejemplo, puertas antiincendio. Pero, y también va a depender del si la sincronización la vais a hacer por deck, si la vais a hacer por LAN. Una de las ventajas de la sincronización por LAN es que los niveles de sincronización que yo tengo en deck desaparecen entre comillas. En la sincronización LAN yo tengo una base que la voy a marcar como máster y todas las demás vía LAN se van a sincronizar con ella. Entonces al final digamos que voy a tener dos niveles, la máster con nivel 1 y el resto que van a tener un nivel 2, ¿vale? Al tener la sincronización por LAN, una de las ventajas es que el solapamiento de coberturas entre estaciones base no va a ser tan grande como lo necesito si la sincronización es vía DEC, que es lo que pasaba hasta ahora con la N720. Entonces, voy a poder separar las estaciones base más de lo que lo podía hacer con la N720, ¿vale? Si la sincronización lo hago por LAN, pero ojo, para que yo pueda mantener el Hanover, siempre voy a tener que tener un nivel mínimo de señal entre las estaciones base, es decir, no el solapamiento tiene que ser suficiente para que al sistema le dé tiempo a hacer el cambio de una estación base a otra en el Hanover.
Entonces, a ver, un criterio, digamos, restrictivo, ¿vale? Con el que, digamos, no te pillas los dedos y vas más o menos siempre sobre seguro, si no puedes hacer una medición previa, que al final es lo más fiable, pues sería en interiores aproximadamente pues cada 30 metros aproximadamente, más o menos, pero ya te digo que es una medida muy, muy orientativa y que depende mucho del entorno, depende mucho del tipo de sincronización que tú vayas a hacer. En el caso de la N870, igual que en la N720, existe una herramienta de visualización. Entonces, si tú no has podido hacer una planificación o unas medidas previas para asegurarte que la sincronización es correcta, entre estaciones base, a posteriori puedes utilizar la herramienta de visualización a través del configurador web. Entonces, es una herramienta que te permite ver cómo están sincronizadas las estaciones base y vía DEC qué nivel de señal se están viendo entre ellas. Si el nivel de señal es adecuado, entre ellas va a haber una línea recta, digamos, negra. Si ese nivel no es adecuado, lo vas a poder ver, vas a poder ver entre esas dos estaciones base una línea que es roja y que te está indicando que el nivel entre esas dos antenas no es el suficiente. Sí, perdona, el visualizador ese, ¿podemos saber dónde conseguirlo? Sí, sí, dentro de lo que es el propio configurador web, es decir, del Deck Manager, ¿vale? Ajá, Cuando tú vale. configuras un equipo como Deck Manager, el Deck Manager siempre te permite hacer la configuración manualmente a través de un configurador web, ¿vale? Entonces tú ahí podrías desde registrar la centralita, las extensiones, los terminales, añadir y configurar las estaciones base, ¿vale? Entonces tiene un apartado de estado y dentro del estado puedes ver cómo están organizadas los niveles de sincronización de las estaciones base entre sí. Y ahí tienes esta herramienta de visualización. Es completamente gratuita, vamos, es que es parte de la propia interfaz web del Deck Manager. Vale. Vale, Alejandro, ¿está respondido? Bueno, nos piden que si podía demostrarla. No sé si tenemos tiempo. A ver. ¿Tienes algún acceso rápido? Lo que pasa es que yo ahora mismo no tengo conectado ningún N870, pero podemos ir a la wiki. A ver, de la presentación. Quizás en la wiki seguro que está. Esta es nuestra wiki. Vale. Como veis, esta es nuestra wiki. Aquí No, tenéis información. no se está viendo, ¿eh? ¿No se está viendo? No tienes A que ver, un compartir. momentito. No sé si utilizar dos pantallas. A lo mejor tienes que cambiar en el panel. ¿Esta sí la estáis viendo? Estamos viendo tu presentación. Vale. A ver. Posiblemente tengas que compartir el monitor o bien la otra aplicación. A ver, voy a hacer una new share. A ver. ¿La Ahora, estáis viendo ahora? ahora sí. Vale. Bueno, pues como os comentaba, este es el acceso a la wiki, que es wiki.gigaset.com, ¿vale? Y ya os redirige a esta página que estáis viendo aquí. Y como veis, pues aquí tenéis en el área izquierda toda la gama de producto que tenemos en la parte profesional y concretamente en la N870, ¿vale? Tenéis aquí toda una serie de preguntas, como veis, de autoprovisión, cómo realizar la sincronización vía LAN, lo que os comentaba
lo que os comentaba antes, cómo cambiar el rol, cómo formar las agrupaciones, los ajustes de, es decir, aquí tenéis literatura para rato. Y a ver si tenemos la herramienta de visualización. Aquí está. ¿Veis? Este sería un ejemplo. ¿Veis? En la parte de estado del configurador web, en la parte de estaciones base, vosotros aquí, por ejemplo, veis esta estación base, que sería la máster, porque es la que tiene nivel de sincronización 1, ¿vale? Esta es la que tiene estas son las que tienen nivel de sincronización 2, nivel de sincronización 3 y nivel de sincronización 4, ¿vale? Entonces, si os fijáis, entre esta antena y esta, el nivel se están viendo por el aire, pero el nivel de señal no es adecuado porque tenéis una línea continua roja. En cambio, entre esta y esta, como veis, el nivel de señal sí que es adecuado porque tenéis aquí una línea negra continua. Por ejemplo, estas dos, veis que no tienen ninguna línea, pero sin embargo están conectadas, ¿vale? Porque aparecen en negro. Eso quiere decir que están sincronizadas por LAN, ¿vale? O, por ejemplo, esta antena que aparece en rojo quiere decir que el Dev Manager no la está detectando o no está conectada o tiene algún problema de conexión. Con lo cual, vosotros desde aquí tenéis una vista rápida de cuál es el estado del sistema. ¿Vale? Esta herramienta de visualización es análoga a la que hay en la N720. Para los que hayáis trabajado con la N720, seguro que estéis familiarizados con esta herramienta y si no, bueno, pues aquí tenéis la explicación y cómo, en qué parte de la interfaz web la tenéis disponible. ¿Vale? Entonces, vale, perfecto. Si le doy Stop Share, a ver, un momento, voy a compartir ahora, voy a volver a la presentación, ¿vale? A ver, aquí estamos, ¿vale? Lo que comentábamos antes de las licencias, solamente será necesaria una licencia de desbloqueo cuando saltemos del escenario mediano hacia uno grande, que es para, que será el del integrador virtualizado. ¿Vale? Y bueno, pues ya hemos comentado un poco las fechas. El N870 hasta el escenario mediano estará disponible desde finales del año pasado. El integrador estará disponible antes de verano de este año. Bueno, el kit de medición, por simplemente comentarlo muy rápidamente, es lo que os comentaba antes. Cuando tenemos 2 o 3 antenas, pues más o menos es fácil colocarlas. Cuando ya vamos a instalaciones más grandes de 10, 15, 20, incluso 60 antenas, que vamos a poder hacer instalaciones, el kit de medición es importante. En la medida de lo posible, intentar hacer medidas previamente para saber dónde tengo que colocar exactamente las estaciones base. ¿Vale? Bueno, la wiki, que ya os la había, que ya la hemos estado viendo, ¿vale? Y sí que, bueno, como resumen de lo que hemos visto y por partir de la N720, que es lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? En esta instalación necesitábamos siempre un Deck Manager, que no tenía la funcionalidad de estación base. El Deck Manager es el gestor, como comentábamos, y luego podíamos tener hasta 30 estaciones base dando cobertura a los terminales, hasta un máximo de 100 terminales inalámbricos. En el escenario pequeño de la N720, uno de los equipos en 870 funcionaría con Manager integrado con estación base activa, ¿vale? Y puedo conectar hasta 9 estaciones base adicionales, ¿vale? Como máximo, incluyendo el equipo que tiene el Deck Manager integrado, serían 10 estaciones base o 10 equipos, ¿vale? Y luego, en el escenario mediano,
ya el Deck Manager pierde la funcionalidad de estación base, y aquí ya puedo conectar hasta 60 estaciones base al completo. ¿De acuerdo? Y básicamente, pues esta sería la presentación. Simplemente para terminar, antes de verano vamos a lanzar una variante monocelda, ¿vale? De la N870, que es esta, la N670. Simplemente será un equipo que funcione como una estación base, como una N510, solo que me va a dar servicio hasta 20 estaciones, hasta 20 terminales, y podré tener hasta 8 llamadas simultáneas, ¿vale? Aquí no puedo ampliar con más estaciones base, ¿vale? Es una estación monocelda, pero de mayor capacidad que la N510. Hasta 20 usuarios y 8 llamadas en paralelo. ¿Vale? Y esto os lo adelanto como novedad de cara a los lanzamientos que tenemos previsto en los próximos meses. ¿Vale? Y simplemente ya para terminar la formación, volver a reiteraros lo que os ha dicho Carlos al principio, y es que hemos hecho una promoción exclusiva con ellos hasta el 8 de marzo, en el que podéis conseguir un kit de pruebas para probar la nueva solución multicelda con un 33% de descuento que está fenomenal. Entonces, bueno, pues yo os animo a que lo probéis y veáis la potencia y las capacidades que tiene este nuevo sistema multicelda. Os voy a dejar la URL donde podéis tener más información de la demo, ¿vale? En nuestra página web. Vale, bueno, comentar que podéis disponer de 2 equipos por empresa, por distribuidor para estos equipos. Y el precio, bueno, pues es un precio, ya lo veréis, que es un precio bastante interesante. No sé si tenéis alguna pregunta más. Nos hemos ido un poquito de tiempo. Yo creo que las preguntas técnicas han sido muy interesantes. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Dejamos un minutito. Sí, yo quería comentaros que esta presentación es una presentación más introductoria. Hemos tocado temas técnicos, pero sobre todo el objetivo era que os quedara claro un poco las mejoras y las ventajas que tiene la nueva solución multicelda, y sobre todo que os queden un poco claros los escenarios, dónde voy a poder instalar la N870 y en qué condiciones. Estamos preparando una formación fundamentalmente técnica de configuración, en la que, si estáis interesados, bueno, podemos coordinarlo con Carlos para ofrecerosla cuando queráis. ¿Vale? Simplemente comentaros eso, que si alguno está interesado en entrar más al detalle de cómo lo configuro, y cómo es esa interfaz web, y cómo es esa herramienta de visualización, ¿de acuerdo? Pues estamos, vamos, a vuestra disposición, ya la de Comunicaciones Reunidas, para facilitaros también un curso que ya sí que sería, digamos, solo puramente técnico. Vale, ¿este curso lo recomiendas que sea presencial o también se podría hacer online? Yo creo que se puede hacer una mezcla. Se puede hacer una online, puede ser también bastante interesante. Vale. Es que sería factible. Quiero decir, siempre que se pueda hacer. A ver, la ventaja del presencial es que al final pues es más práctico, porque a lo mejor puedes tocar un poco más sobre la marcha. Pero si vosotros tenéis un buen conocimiento de la solución N720 o de nuestras soluciones profesionales inalámbricas, una formación online como esta, yo creo que puede ser muy fructífera igualmente. Vale, bueno, sí, además los que estáis ahora mismo adquirís un equipo demo, pues podéis practicar con él. Claro, efectivamente. O sea, ya vais con las preguntas hechas a la formación técnica.
Vale, pues si no hay más preguntas, simplemente daros las gracias a todos. Recordaros que la siguiente webinar por temas de fabricante pues será el martes que viene. Creo que os habrá llegado hace unos minutos la convocatoria, aparte de como segunda convocatoria, ¿vale? Entonces el martes que viene nos volvemos a ver. María Jesús, muchísimas gracias por tus explicaciones, por explicarnos la maravilla del equipo que habéis Ujú. puesto en marcha. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad bueno, de daros a conocer esta nueva solución con la que la verdad estamos muy, muy ilusionados. Sí, sí, se nota. Vale, pues muchísimas gracias y bueno, buen fin de semana a todos y que tengáis un feliz viernes. Gracias. Igualmente, hasta luego.